Saludos mis amigos de YouTube, yo soy Jimmy Intriago y hoy voy a compartir con ustedes algo que me han pedido muchísimo por mis redes sociales, por mi dirección de correo electrónico o por mi página web, ¿no? Que es un tema relacionado a la rapidez o a la velocidad. Sin antes olvidarme, sí de decirles que tengo mi nueva página web www.jimmyintriago.com, en donde ustedes pueden descargar mis videos, varios archivos, incluso el archivo del que voy a hablar el día de hoy, ustedes también lo pueden descargar desde ahí. No se olviden, www.jimmyintriago.com, ¿no? Ahí hay muchas situaciones, hay artículos, herramientas, un montón de situaciones que ustedes les pueden ayudar, que yo lo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, como les decía, voy a hablar sobre la rapidez o la velocidad, pero bueno, sin antes quiero comenzar sin antes tomar algo muy en cuenta, ¿no? Cualquier persona puede ser entrenador, pero entrenador formador, eso no lo puede ser cualquiera. Un mensaje de mi parte en cuanto a las personas que lo puedan entender, que lo analicen, sobre todo en las personas que estamos en la base, ¿no? Personas que trabajan tanto en la base como en la formación, que es el eje fundamental del proceso pedagógico de formación de un atleta, ¿no? Bueno, veamos o analicemos algunos de los temas o algunas de las conceptualizaciones sobre rapidez. Conjunto de propiedades funcionales que permiten ejecutar las acciones motoras en un mínimo tiempo, ¿no? Esto lo dice Platonov. ¿Por qué fundamentalmente? Aquí hay dos corrientes. Hay unos que dicen que es rapidez, otros lo manejan como velocidad. Otros dicen que la velocidad es base de la rapidez. Son dos corrientes, una anglosajona, la otra soviética, que manifiestan este tipo de situaciones. Realmente las dos vamos a analizar las conceptualizaciones. En cuanto uno dicen que es rapidez, la otra velocidad, para que ustedes saquen sus propias conclusiones o ustedes revisen mucha más bibliografía y ustedes puedan dar las conclusiones acertadas o sus propias conclusiones acerca de estas dos filosofías que hablan sobre la rapidez o velocidad, ¿no? Aquí vemos otro concepto de Hackman que dice que es la capacidad psicofísica que solo se manifiesta por completo en aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no queda limitado por el cansancio. Fundamentalmente esto de aquí nos da a entender que la rapidez o la velocidad son funciones psicofísicas, ¿no? La parte psicológica con la física o el proceso neurofísico, en la cual no tiene que estar afectado por el cansancio. Todos nosotros sabemos que el sistema energético que utiliza la rapidez o la velocidad es ATP, no va más allá de los 10 segundos, ¿no? 10-12 segundos. Entonces, en base a eso, este autor nos da este concepto, ¿no? Esto está citado por Grosser, ¿no? Otro también nos dice Grosser en el 92, que es la capacidad de realizar un movimiento aislado en el menor tiempo posible. Podemos ver que todos los conceptos, los tres conceptos fundamentales que hemos analizado hasta el momento, nos dice prácticamente lo mismo, de diferente forma, pero realmente lo mismo, ¿no? Movimiento en el menor tiempo posible. Otro dice, no existe la velocidad como tal. Lo que existe es un conjunto de diferentes cualidades físicas, ¿no? Esto lo dice Gilles Scometi, es uno de los un gran exponente francés sobre este tema de la velocidad. Entonces miren lo que él nos manifiesta. Dice que la velocidad como tal es un conjunto de diferentes cualidades físicas, ¿no? Obviamente, porque para velocidad nosotros tenemos que tener resistencia y tenemos que tener fuerza. Recuerden ustedes que la unión de fuerza con velocidad también nos da otro término que se utiliza muchísimo, que es la potencia, ¿no? Pero bueno, sobre ese tema voy a hablar más adelante. Entonces, todo este tipo de situaciones, les doy acá varios conceptos de varios autores, de los más importantes que existen. Bueno, no sé si me queda alguno por ahí, pero son de los autores más importantes o los investigadores más importantes sobre el trabajo de fuerza, ¿no? Perdón, el trabajo de velocidad. Pero también tenemos que ver relativamente que la velocidad es la función de las fibras musculares con respecto a la rapidez o velocidad, ¿no? O cuál es la función en base a esto. Todo esto aquí también, la velocidad tiene que ver con un aspecto genético, ya que nuestro componente, tenemos componentes o estamos compuestos por fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta, ¿no? O fibras
rojas y fibras blancas. Entonces, todo esto también da dependencia a eso. No es que una persona que tenga gran predominancia de fibras de contracción rápida pueda hacerse fondista, o una persona que tenga gran manifestación o gran cantidad de fibras de contracción lenta puede hacerse velocista. Recuerden ustedes que los estudios demuestran que la velocidad es netamente genética, no es labile, es poco entrenable, ¿no? Entonces, este tipo de situación tenemos que ver también los componentes genéticos de nuestros atletas para poder direccionarlos o guiarlos a una determinada disciplina deportiva. Entonces, miren este estudio, ¿no? Esto de aquí está hecho un estudio por Cometti en el 2008, en donde nos da las manifestaciones de fibras lentas y fibras rápidas que tienen deportistas. Aquí tenemos una gran cantidad de deportes donde podemos ver el cuadro, ¿no? Por ejemplo, mira, un maratoniano o una persona que hace maratón, dice que tiene en el estudio demuestra que tiene alrededor del 80% de fibras lentas, ¿no? Y el 30% restante de fibras, el 20% restante, perdón, de fibras rápidas. Nadadores a media dice que tienen el 70% de fibras lentas y el 30% restante de fibras rápidas. Corredores de orientación el 60-40, corredores los de marcha, por ejemplo, mira, 50-50, corredores de 800 metros también dicen que el 50% de fibras rápidas y fibras lentas. Por ejemplo, lanzadores de peso o disco, ellos tienen en cambio el 60% de fibras rápidas y el 40% de fibras lentas. Y los velocistas y saltadores en este estudio demuestra que tienen el 70% de fibras rápidas y el 30% de fibras lentas, que es lo contrario, ¿no?, del maratoniano o de los maratonistas, que están totalmente signos contrarios, ¿no? Aquí en este estudio se puede analizar la importancia de la determinación del tipo de fibras que posee nuestro atleta, ¿no? Bueno, la tendencia central o medios para el desarrollo de la rapidez está dada por ejercicios que existen una reacción rápida, ejercicios que exigen una gran velocidad de ejecución de cada movimiento y ejercicios que exigen una elevada frecuencia de los movimientos. Y esto es fundamental, ¿no? Sobre todo lo que es reacción, lo que es velocidad de ejecución y lo que exigen elevada frecuencia de movimiento, ya que son los tres componentes fundamentales para poder mejorar la rapidez de traslación o rapidez o de reacción, ¿no? Los ejercicios competitivos como medios eficaces para perfeccionar el conjunto de capacidades de la rapidez. Eso es fundamental, ¿no? También hacer una traspolación a la realidad que usted necesita de su deporte. Un ejemplo, los deportes colectivos no pueden hacer simplemente en la pista de atletismo, tienen que hacerlo dentro de su propio terreno de juego, dentro de su campo de trabajo y obviamente con los implementos necesarios. Así es el fútbol, pues con un balón y con actividades o ejercicios motrices relacionados con la actividad deportiva, o baloncesto, ¿no? Igual que tienen que ser conjuntamente relacionados a la actividad motriz. Los tipos de reacción simple y compleja. La reacción simple, un solo estímulo, desencadena una única respuesta. Por ejemplo, un silbato, el velocista al momento de recibir el estímulo tiene que simplemente hacer una función de salir corriendo, ¿no? Y las complejas, un estímulo, múltiples estímulos desencadenan varias respuestas. Un ejemplo, deportes colectivos o un boxeador, que no es simplemente que el estímulo, sino que tiene que ver la parada del contrario, el movimiento que puede hacer y donde puede, por ejemplo, un jab, defenderse, puede agacharse, puede irse para la izquierda, puede retroceder. O sea, tiene variedad de respuestas, ¿no? Igual que los deportes colectivos. Entonces, la simple y la compleja, ¿no? Los tipos de reacciones que se pueden entrenar durante toda la carrera. Pero todo el entrenamiento o la fase de entrenamiento o de preparación que tiene un atleta. Tipo de estímulos que desencadenan la rapidez de reacción. Bueno, los estímulos acá son los auditivos, como ya lo mencionamos anteriormente, los propioceptivos, los visuales y los mixtos, ¿no? Fundamentalmente, que son los 4 tipos de estímulos que reaccionan o que tienen que dar una reacción, una respuesta hacia determinado estímulo, ¿no? Fundamentalmente esto está dado por el arco reflejo. Bueno, las funciones del arco reflejo son simples. Bueno, no tan simple, en realidad es un proceso psicopedagógico que se realiza dentro del proceso de
preparación de nuestro atleta, ¿no? Pues esto es un proceso fisiológico el cual funciona de la siguiente forma, ¿no? Lo primero es la emisión del estímulo, la conducción del estímulo por vía aferente, la recepción cortical del estímulo, el análisis del estímulo y la emisión de la respuesta, el periodo oculto, la conducción de la respuesta por vía eferente, y la respuesta muscular, ¿no? La respuesta que está dada para ese estímulo, ¿no? Entonces es un proceso que siempre se realiza en cuanto a todo lo que es trabajo de velocidad y reacción, influencia de la dirección de la atención y la rapidez de reacción. La atención es importantísima, realmente es fundamental que el atleta, que la persona o que el deportista esté totalmente atento en cuanto a la acción que tenga que hacer. Una persona que no está atenta obviamente no va a poder dar una respuesta idónea, o el tiempo de reacción va a ser mucho más largo, ¿no? La respuesta sensorial, que es lo fundamental, ¿no? Lo que ya vimos en el arco reflejo, que normalmente es el análisis del estímulo y las respuestas que yo voy a dar. La respuesta motora es cómo lo voy a hacer, o ambas, ¿no? Está direccionado a las tres. Tendencias metodológicas para el desarrollo de la rapidez, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos métodos, fundamentalmente el analítico y el método sintético. En el método analítico nosotros lo que buscamos es la estructura motora del componente motor, o sea, la técnica, ¿no? Vamos a analizar la técnica deportiva o la técnica motriz de un determinado deporte. El perfeccionamiento del periodo oculto, que es la rapidez donde tiene que reaccionar, el perfeccionamiento de la coordinación entre el periodo oculto y el componente motor, ¿no? O sea, es lo que vimos en el arco reflejo, fundamentalmente, ¿no? Mejorar o acortar los periodos de tiempo de reacción que se tiene entre todos esos periodos, ¿no? Y el método sintético, que es el perfeccionamiento integral de la reacción. O sea, aquí ya viene el perfeccionamiento deportivo, una reacción deportiva. ¿Qué significa? En una acción deportiva, por ejemplo, un jugador de fútbol que se encuentra o se encara frente a frente un delantero con un defensa, en donde ambos o el delantero tiene que resolver la situación de juego, reaccionar en el menor tiempo posible, igual que el defensa, uno para tratar de quitar la pelota y el otro para tratar de avanzar con la pelota, ¿no? Y concretar fundamentalmente. Entonces, entre los métodos más utilizados para el desarrollo de la rapidez de reacción o las tendencias que se tiene es el método de repetición, ¿no? El acto motor como método y el método sensomotor. Son los dos métodos, o la repetición es uno de los métodos más utilizados hoy en día. El método de repetición es, ¿no? La repetición como parte de la sistematización del aprendizaje de las acciones motoras, fundamental, ¿no? En la etapa de formación de un deportista. La estandarización, ¿no? Fundamental también, pero para hacer estandarizar un elemento técnico o para hacer un hábito motriz, nosotros tenemos que tener, los entrenadores tienen que tener un conocimiento técnico muy avanzado para poder corregir los errores, ¿no? Repetir mientras el sistema nervioso esté excitado y sin fatiga, fundamentalmente lo que ya hablamos anteriormente, que para el trabajo de la rapidez o de la velocidad, y porque utiliza la vía energética de ATP, entonces fundamentalmente el sistema energético tiene que estar relajado, ¿no? No debe haber fatiga. Si hay fatiga, no estamos trabajando no vamos a dar los resultados adecuados del entrenamiento. Por ejemplo, aquí vamos a ver un conjunto de ejercicios que ejercen una gran influencia sobre las características cinemáticas de la velocidad. Por ejemplo, por el método analítico, carrera elevada de los músculos, skipping, carrera con empuje activo de ambos pies, carrera con empuje activo de ambos pies y extensión de rodilla, saltos alternos más conocidos como canguros más carrera, skipping, canguro y carrera. Entonces ustedes pueden ver el conjunto de ejercicios que pueden ejercer una gran influencia sobre las características cinemáticas de la velocidad, ¿no? Sobre todo con el método analítico. También podemos ver este de aquí también se los dejo por situaciones de tiempo, porque realmente ahora vamos a analizar posterior en la plantilla que les voy a dar cómo podemos ejercer todo este tipo de situaciones, ¿no? Método analítico de desarrollo de la característica dinámica. Esto aquí es fundamental, ¿no? La sobrecarga, que hoy en día se utiliza medios de herramientas como el trineo, donde podemos hacer velocidades de piques muy cortos, tratando de aumentar la carga que ejerce la gravedad, ¿no? O la fuerza que ejerce para poder posterior hacer una transferencia en cuanto a velocidad, ¿no? Esto es fundamental, ¿no?
Esto de aquí son las distancias para el desarrollo de la velocidad compleja. Por ejemplo, aquí nos da una fundamentación didáctica para niños de 10 a 11 años que el volumen total de una sesión no debe ir más, va de entre 200 a 300 metros. Entre 12 a 13 de 300 a 400, 14 a 15 de 400 a 500, de 16 a 17 de 500 a 600 metros, juveniles de 600 a 700 y adultos entre 700 y 1000 metros. Ese va a ser el volumen en distancia, en distancias que tiene que hacerse en una sesión de entrenamiento, sin olvidar que la recuperación de ATP debe durarnos mínimo 48, va desde 36 a 48 horas de recuperación, ¿no? Intensidades de 90 al 100%, pero recordando que en los niños es mucho más metodológico darles siempre, decirles que hagan al 100% de ellos, ¿no? Y posteriores atletas ya un poco más formados, ya se le puede ir direccionando las intensidades, que va entre 90 al 100%. Micropausa como norma del 95% del máximo, pulsaciones para 9 repeticiones entre 110 y 115 y la característica de la velocidad que es variada. Siempre debemos variar los modelos, las distancias que se tienen que hacer. Normalmente esta metodología es cubana, es metodología cubana que le estoy presentando acá, que es muy buena, realmente en etapa de formación muy buena, ¿no? En cualquier tipo de deportes. Entonces aquí podemos ver medios, momentos de la nueva repetición, pausa y número de repeticiones, ¿no? Aquí se los dejo para que ustedes analicen. Aquí, por ejemplo, 30 metros de salida baja, al finalizar la fase de disminución de frenada del pulso, una pausa entre 2 y 3 minutos y repeticiones entre 4 y 10, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la variación de las distancias en el trabajo de velocidad. Ejercicios para desarrollar la velocidad, por ejemplo, miren, carrera con salida baja, 2 repeticiones de 20 metros, más 2 de 30, más 2 de 50 y más 2 de 20, ¿no? Con una intensidad del 96 al 100% y la frecuencia cardíaca de recuperación entre 115 y 110, ¿no? Y así podemos ver un cuadro más, por ejemplo, carrera con salida baja, van a ser 2 series de 20, más 30, más 60 metros, más 30 metros, más 20 metros, ¿no? Igual el mismo trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los test de velocidad que se podemos hacer? En dependencia del deporte, hay test lineales y test de cambios de dirección. Test lineales, obviamente, para velocistas, ¿no? O para deportes que utilicen ciertos rangos o distancias de velocidad lineales. Y los cambios de direcciones para todos los deportes colectivos, realmente, ¿no? Cualquier tipo de deporte colectivo siempre va a tener distancias cortas y cambios de velocidades. Entonces, los dos test que yo les voy a recomendar es el test lineal e independencia de las distancias, ¿no? Por ejemplo, hay test lineales de 10, 20, 40, 60 metros e incluso 50 metros y obviamente el último que es el de 100 metros, ¿no? Todo lo que es ATP. Son testes de velocidad que usted puede medirlos, tomarlos en dependencia de la característica o funcionalidad de la posición y del deporte. Y el test en zigzag, que es un test nuevo que se está utilizando muchísimo, que es un test de 25 metros. Pero, por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver 5 metros hacia la izquierda, 5 hacia la derecha, 5 a la izquierda, 5 a la derecha y los últimos, ahí hay 20 metros, más 5 metros lineales, que es la llegada, ¿no? Y se toma el tiempo valorativo desde el momento desde el punto de salida al punto de llegada. Entonces son los test diferentes que ustedes pueden hacer. Pero ahora yo les voy a dar también una plantilla que la voy a dejar nuevamente en www.jimintrago.com, en donde ustedes las pueden descargar y les voy a explicar cómo pueden hacer ustedes la valoración de la aceleración y los test, ¿no? Y sobre todo cómo pueden hacer un microciclo para trabajar lo que es la velocidad. Como les decía, esta es la plantilla que les voy a dejar acerca del tema que estábamos hablando de velocidad o rapidez, en donde ustedes podrán hacer lo siguiente. Realmente esta ya es la situación práctica de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a ir al test de la aceleración, o sea, cómo ver la aceleración dentro de nuestro deportista, ¿no? Bueno, aquí tenemos los parámetros para poder medir la aceleración de un deportista, en donde ustedes lo que tienen que hacer es distancia que desea medir, en este caso los 100 metros planos, el número de cronómetros para medir. O sea, en vez de poder nosotros utilizar, si no tenemos realmente los sensores, que por costo económico es un poquito alto, no todos podemos tenerlos, entonces usted puede poner el número de cronómetros para medir. En este caso voy a poner 10. Entonces, posterior a eso, lo que nosotros vamos a hacer
automáticamente dice que cada cronómetro va a ir a 10 metros con una distancia total de 100 metros, ¿no? Entonces aquí no tenemos que poner el nombre de los deportistas. En este caso, por ejemplo, la valoración 2, el siguiente deportista puede ser José, ¿no? Tenemos a Jimmy, tenemos a José, en donde nosotros vamos a medir cada tiempo. La forma de medirlo, como es al mismo silbatazo, todos comienzan a medir los tiempos y cada vez que vaya pasando por su determinada localización o su determinado punto de referencia, irá parando el cronómetro y así va obteniendo todos los tiempos. Un ejemplo de eso es el tiempo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 11 segundos hizo, por ejemplo, Jimmy. José va a ser 2, va a ser 2.4 segundos, va a ser 3.8, va a ser un poco más rápido. Acá lo va a hacer en 4.9 y así sucesivamente puedes ir poniendo los datos, ¿no? Automáticamente acá donde dice promedios te va a ir dando los promedios en segundos, ¿no? Acá te va dando lo en metros por segundo, la referencia de velocidad sobre tiempo en metros por segundo, y acá te va dando el promedio de velocidad en kilómetros por hora. Acá también tenemos para poner la frecuencia cardíaca inicial y la frecuencia cardíaca final, y también podemos medir los niveles de lactato, ¿no? Dadas en milimoles, si usted desea, ¿no? Fundamentalmente, y al fin podemos ver una curva de valoración o diferentes curvas de velocidad de aceleración que posee nuestro atleta. Podemos ver a Jimmy en verde y a José en morado. Entonces podemos ver que José en esta curva, Jimmy mantiene la aceleración y José de una decae, ¿no? Su aceleración en metros por segundo automáticamente cae de alrededor de 18 metros por segundo, cae a 0. Bueno, obviamente eso está dado porque no tenemos los siguientes datos. Entonces por eso es que automáticamente la velocidad de él cae. Entonces esto fundamentalmente está dado porque no le pusimos los datos, pero aquí ya le vamos poniendo, perdón, no funciona con coma sino con punto. Entonces ya podemos ir viendo acá. Si vieron la curva como cambió, podemos ver que la mayor velocidad es de José que la de Jimmy. Entonces podemos ir también viendo el comportamiento de su aceleración durante toda la carrera, durante toda la distancia. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para poder ver las distancias que usted posteriormente podrá ir entrenando o los déficits que tiene. Puede compararlas con estudios que le han hecho Usain Bolt, e incluso para que ustedes vean atletas de élite o a los primeros, qué sé yo. Hay muchos estudios que ustedes pueden ir comparando todos sus atletas, comparando la cantidad de atletas que usted posee, ¿no? Entonces también me va gráfico analítico, pero lo que yo les decía, aquí está más que graficada la salida, los 10 metros a distancia que se va poniendo, y usted simplemente lo que tiene que ir es poniendo los resultados que vaya teniendo en cada una de ellas. Ella puede comparar su mismo atleta en valoración 1 y valoración 2 para ver cuál fue el desarrollo o cómo está evolucionando en cuanto a los procesos de entrenabilidad, ¿no? Aquí podemos ver la valoración 1 y la valoración 2. La valoración 1 es amarillo y la valoración 2 cómo mejoró. Es un caso hipotético, ¿no? Entonces usted puede ir viendo realmente si su atleta va mejorando o no va mejorando dentro de los procesos de entrenabilidad que usted vaya realizando, ¿no? Esto simplemente es una pequeña plantilla de modo didáctico que usted la puede ir haciendo, ¿no? Entonces acá también les doy un modelo de microciclo donde ustedes pueden ir analizando, pueden ir trabajando cada uno de las zonas. Acá, por ejemplo, tenemos el día lunes, velocidad de traslación, velocidad de reacción, considerando los tiempos también de recuperación entre un día y el otro, ¿no? Los volúmenes, el método que usted puede trabajar. Aquí están todos los métodos: analítico, sintético, repeticiones, sensomotor, analítico con sobrecarga y pliométrico analítico. Cualquiera de ellos usted puede hacer. El volumen del minuto que va a hacer cada uno de los métodos o cada una de las zonas de ACI, traslación o reacción, en dependencia de lo que usted quiera trabajar, sin olvidar que los volúmenes no pueden pasar de los 20 minutos de esta zona, ¿no? El tiempo de pausa que usted le va a dar, en este caso le voy a dar 1 minuto. La dosificación, en este caso un calentamiento. Y aquí les voy a hacer una dosificación de 5 series de 100 metros, ¿no? Con 1 minuto de pausa, va a ser 1 o 2 minutos. Con 100 metros
tranquilamente pueden ser 2 minutos, ¿no? Ya sea pausa activa o pausa pasiva, en dependencia de lo que usted desea trabajar. Y aquí en gráfico de volumen por zonas también le va saliendo. Aquí usted pueden ir dosificando los días de entrenabilidad que usted tenga. Posteriormente vemos el trabajo, el volumen de trabajo total de todo el día, de todas las sesiones, como la ha ido viendo, y también podemos ver el volumen de trabajo total de la zona, o sea, solamente hablando de ATP, de velocidad en A6. Entonces, donde podemos ir viendo cómo se va verificando. Mira, el día lunes planifiqué 13, el día martes bajo, planifico 10, el día miércoles subo a 13, el día jueves bajo solo 5 minutos, el día viernes a 13. Bueno, este es un caso hipotético, ¿no? Y el sábado a 5. Entonces usted va planificando, el gráfico le va saliendo en dependencia de lo que usted planifica, lo que usted necesite, ¿no? Bueno, todo esto y más lo puedes encontrar en www.jimintriago.com, que es mi nueva página web, en donde puedes encontrar esto y mucho más, y puedes contactarte conmigo, cualquier tema, cualquier situación, estamos gustosos de ayudar.